vamos a concentrar en inteligencia artificial y el mundo del machine learning. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero compartirles qué significa la transformación digital. Es supremamente importante aclarar ese mensaje porque tenemos unos pequeños vacíos en esa parte. La primera parte es transformar el rediseño y el modelo a través de la creatividad y la innovación para concentrarnos en los funcionarios, para que estos funcionarios logren mejorar el performance financiero de la compañía. Ese es el primer pilar. Segundo pilar, la toma de decisiones. No es un secreto que ahora la toma de decisiones está basada en la información. Necesitamos empezar a crear el nuevo ambiente cultural, el nuevo ecosistema cultural. Y acá dependemos bastante de los líderes. Viene el tercer pilar, la tecnología. ¿Qué es la tecnología? La tecnología no es lo más importante. La tecnología simplemente es un habilitador. La tecnología es un puente, es un camino. Es el habilitador que nos va a ayudar a conectar el foco estratégico de la compañía para poder llevar a esta compañía a una posición única dentro del mercado. Con base en esto que les acabo de mencionar, hoy quiero hablarles de dos temas. El primer tema tiene que ver con todo el tema del mundo de la inteligencia artificial. Lo primero que quiero decirles es, la inteligencia artificial no es todo. ¿Es supremamente atractiva? Sí. ¿Es una tecnología muy importante? Sí, pero tiene bastantes limitaciones. Ya les voy a contar qué limitaciones tenemos. Por el momento, la inteligencia artificial tiene dos caminos. El mundo general y el mundo del narrow. Los dos tratan de llevar el control para imitar el comportamiento cognitivo del ser humano. Esa es la general. Narrow se encarga de imitar algo más específico, una foto, una imagen, un video, un audio, un texto. Esos son los dos caminos de la inteligencia artificial. Quiero que piensen en esto. La inteligencia artificial tiene 3 círculos. ¿Cómo lo vamos a manejar? El primer círculo habla de cómo la inteligencia artificial puede programar, ¿sí?, a través de 4 caminos. El mundo del sentir, la parte de la razón, el mundo del actuar y el mundo de la adaptación. Luego viene un círculo más pequeño que es el machine learning. Y el machine learning maneja lo que es el algoritmo. El algoritmo es un instructivo que en este momento lo que hace es tratar de definir para tratar de resolver algo complejo, una tarea, una actividad. Y luego viene el deep learning. El deep learning simplemente es un aprendizaje automático es una forma de aprender de ciertas cantidades de datos que existen en este momento. Con base en eso, quiero contarles que en este lado tenemos el círculo A, ¿sí?, que corresponde a la inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Y en este lado viene la visualización de los datos. Si unimos esos dos, la visualización de los datos que tiene que ver con la matemática y la estadística, y en este lado la inteligencia artificial, cuando hagamos la intersección nos vamos a encontrar el mundo de data science. ¿Qué es el mundo de data science? Es transformar. No podemos transformar absolutamente nada sin la programación. Entonces ahí aparece el mundo de data science. Es muy importante tenerlo muy en cuenta. El mundo de la inteligencia artificial es supremamente maravilloso, pero no significa que vaya a reemplazar el comportamiento de un médico, de un psicólogo. ¿Por qué? Porque el aspecto no verbal, la gesticulación, el tono de voz, el aspecto no verbal que tenemos en este momento, pues lo capta otro ser humano, no lo capta completamente una máquina. Entonces no se va a poder imitar y poder llegar completamente a un 100%. Bueno, entonces es muy importante la inteligencia artificial, pero no lo es todo. Ahora vámonos a este enfoque. Quiero que piensen en el metadato que estamos produciendo todos los días. Apenas conectamos en este momento un celular, ¿cuánto dato en este momento se genera? Con base en ese metadato existen las decisiones. Pero en este momento tenemos tantos datos que generamos los humanos que en este momento es superado en este momento en la interpretación. Piensen en los datos que genera el humano y los datos que generan las máquinas. Para poder interpretar todos esos datos, estamos muy superados en este momento. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en este momento? El mundo de la inteligencia artificial nos va a apoyar de una manera bastante puntual.
Luego viene, por ejemplo, la publicidad. La inteligencia artificial está ayudando a la publicidad, claro. Apenas nos despertamos y tomamos ciertas decisiones a nivel de búsquedas, a nivel de compras, a nivel de comportamiento en línea, la huella digital que dejamos, la inteligencia artificial nos va a ayudar para tratar de reconocer a ese posible consumidor. Piensen en este momento en las decisiones que se están tomando a nivel de ciudades inteligentes. ¿Cómo se empiezan a manejar los termostatos de esas ciudades inteligentes? Pues a través de la inteligencia artificial. Los vehículos asistidos. Un vehículo asistido tiene que tomar decisiones. Ahí aparece algo que se llama Moral Machine. Y con Moral Machine, ¿qué sucede? Pues vamos a tratar de empezar a que el vehículo tome la decisión correcta, pero que la sociedad acepte esa decisión. ¿Algo fácil? No, no es nada fácil, es algo muy complejo, porque tiene que ver la moral, la ética digital. Ahora viene la ciberseguridad. Cómo a través de inteligencia artificial, dentro de los patrones, empezamos a entender algunos ciberataques para poder tratar de ayudarle a determinados sectores que están siendo vulnerados por este grupo de personas. Ahí está la inteligencia artificial. En redes sociales, en varios componentes. Vámonos al siguiente camino. Hoy vamos a charlar de dos caminos, inteligencia artificial y el mundo de Machine Learning. Todos los días usamos Machine Learning. Desde que nos despertamos, lo primero que hacemos es tomar el celular y empezamos a ver unas noticias. Y las noticias y la información que nos llega, eso es Machine Learning. Luego viene Waze. Y Waze también nos envía unos mensajes a través de unos patrones, nos empieza a decir cuál es la mejor ruta. Luego, ¿qué viene? El correo, la mensajería instantánea, el corrector que tenemos en WhatsApp. Cuando pedimos algo, algún centro comercial o algún lugar, pedimos alguna comida, ¿sí? La playlist que tenemos en Spotify. Cuando queremos comprar algo, un regalo que queremos brindar. Cuando entramos en este momento a Netflix, ¿sí? Cuando entramos a Netflix, todo eso es Machine Learning. Entonces, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos decisiones completamente asistidas. Entonces, y en este momento, cuando usted se vio esa película de Terminator, donde veíamos el cyborg, y de pronto en ese momento decimos, no, pero eso no va a existir. De pronto físicamente no nos parecemos al cyborg. Pero les quiero dejar un mensaje. ¿Será que en nuestra mente, en este momento, ya somos el cyborg? Piensen por un segundo, ¿quién es el producto? Nosotros. Nosotros somos el producto. ¿Y cómo es el producto? Pues cada vez que utilizamos este aparato, ¿sí? Cada vez que nosotros utilizamos este aparato nos está diciendo qué decisiones tomar. Las decisiones están siendo tomadas de manera asistida a través de los algoritmos de Machine Learning. Bueno o malo, es otra reunión. Pero en este momento, piensen que realmente las decisiones que estamos tomando son de Machine Learning. ¿Funciona completamente? No. Las compañías en este momento están absorbiendo una gran cantidad de herramientas solamente para verse simpáticas. No necesitamos en este momento tener tantas herramientas, señores. Necesitamos entender el pasado de nuestros clientes, tratar de entender qué herramienta necesitamos para poder tomar la decisión del futuro. Pero de nada nos va a servir tener una gran cantidad de herramientas como tiene Google, Apple, Facebook, Amazon. Nosotros no somos esas compañías. Nosotros no necesitamos vernos así de sexys como ellas. Nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Entender el comportamiento de nuestro cliente para poder llegar con una propuesta que realmente le genere valor. ¿Ellos cuánto tiempo se han dedicado a hacer este tipo de actividades? Muchísimo. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Tratando de entender en este momento las nuevas generaciones. Una nueva generación se llama la generación Touch. ¿Esa generación Touch qué es? La que realmente todo lo toca, y si no toca de manera digital algo, si no toca algo, pues no va a haber conexión, porque en la mente de esa persona sabe que Amazon le hace llegar un producto en 2 días, en un día, a la puerta de su casa. Y usted en este momento está pensando en llevar a su cliente a la oficina a reclamar un papel. Ese cliente ya no va a hacer eso.
Es difícil pensar que una tecnología triunfe por sí misma. Imaginemos, la tecnología más disruptiva de los últimos 10 años seguramente ha sido el móvil, ¿no? Es de antes, pero su implantación ha sido ahí, ¿no? Y en cambio, pues el móvil no ha sido más que en cierta medida un habilitador de otras tecnologías, ¿no? Es decir, probablemente casi todas las tecnologías que conozcamos les vaya a ir bien. La cuestión es cuál es el próximo habilitador, ¿no? Y esta es la clave, ¿no? Seguramente el próximo habilitador es el 5G. Entonces, cuando tú habilitas la tecnología, entonces en ese instante las tecnologías tienen que ver contigo. No es lo mismo que habilite un móvil que habilite un creador de ambientes. No tiene nada que ver, ¿no? Y evidentemente el mundo cambia, igual que ha cambiado con el móvil. Y hoy hacemos muchas cosas que hace 10, 15 años pensábamos que eran un sueño, pues en los próximos 10 o 15 años vamos a ver una construcción de ambientes realmente poderosa y potente, ¿no? Y probablemente ahí todas las tecnologías que conozcamos tengan un juego mucho mayor que el que tienen por sí solas. Sin habilitador las tecnologías no terminan de desarrollarse y muchas tecnologías pueden ser habilitadas por un móvil o pueden ser habilitadas por un 5G o pueden ser habilitadas por un PC, ¿no? Y tenemos que ir viendo cómo reaccionan a cada uno de ellos y sobre todo cómo evolucionan, ¿no? Así que no es tan importante la tecnología como la infraestructura. La tecnología es realmente relevante cuando se convierte en infraestructura. Hasta entonces, pues bueno, es una herramienta. Seguridad es prioridad número, no es la prioridad 1 de Microsoft, es la prioridad número 0. Es la primera, antes de la primera prioridad tenemos el tema de seguridad. Por eso nuestros clouds son compliant y cumplen con un conjunto de normativas por todo lado, desde la IPA para sanidad en Estados Unidos, la GDPR en Europa, cumplimos las normativas. Hoy en día un cloud, que nuestras regiones de cloud son seguramente más seguras de cualquier data center o centro de datos que tenga cualquier compañía localmente, ¿vale? Esto es una parte importante. Después, ¿por dónde va la seguridad? Es verdad, cuando hablamos hay riesgos en inteligencia artificial, hay riesgos en IoT. En IoT la seguridad de los dispositivos es muy importante, ¿vale? No hablamos mucho de esto, que al final un coche, si alguien puede hackear un coche, es un problema, ¿vale? Que te puede raptar dentro del propio coche. Tú imagínate un coche autoconectado que va solo, ¿vale? Y alguien te lo hackea y te lo cambia y te lleva a otro sitio. Imagina qué podría ocurrir, ¿vale? Entonces, este es un tema muy crítico para nosotros y como he dicho, nosotros en Microsoft tenemos una área muy específica, si hablamos de IoT, que se llama Azure Sphere, y Azure Sphere no es más do que un MSU que incluye un sistema operativo, un Core OS, que incluso es Linux, no es Windows, ¿vale? Que va a ver que nuestra abertura, y además de incluir un Core OS, incluye también un certificado que se autodestruye. Y es una tecnología que nosotros hemos implementado en el Xbox One, como he dicho, ¿vale? Que jamás hasta el día de hoy, el 9 de abril de 2019, ha sido hackeada una Xbox One. Entonces utilizamos esta tecnología y lo que vamos a hacer es crear estos MSUs y de alguna forma y disponibilizarlos para que se puedan embeber en nuestros dispositivos de IoT. Y esto es crítico garantizar la seguridad en el borde, no solo en el cloud, sino en el cloud ya tenemos las normativas y cumplimos con seguridad en el borde también. Y la forma después cómo hacemos que la información en tránsito se securice y en reposo en los dos sitios. Este es muy crítico y este es lo que de Microsoft invierte bastante, muchas veces no se ve, pero es una de las áreas de inversión, como digo yo, la prioridad número 0. Perspective, the publications such as the one you lead are those that today are giving real added value by providing agility to the spreading of new tools and methodologies, making the new education accessible in these turbulent times. But from your experience, what has been the adaptation or the update that the publications team had to make to adjust to current times, from the point of view of delivery, of content, of culture? So you're talking about my organization? Yes. Yeah. So, we
we've undergone a pretty substantial digital transformation that, and as I was talking about before, that got accelerated over the past year. But we have gone from being a magazine, a quarterly magazine that kind of released a quarterly magazine's worth of digital content on a website 4 times a year, to being a daily publisher of digital content. And our transformation at its core wasn't just about changing the speed with which we publish or the type of content which we publish, which is now much more focused on digital consumption, but a major cultural change that resulted in a new self-identification. We are not a magazine that has a website. We are a daily digital publisher that also produces a quarterly magazine. And that is an evolution that really began about 5 years ago and has kind of matured. And just, I will say, as we were kind of getting to that point where we had built up a team, we had brought in some new people who were digital native, to really got to that point where we were efficiently producing on a daily basis and kind of living into this new promise to our readers, which is, if you visit us every day, well, what's wrong with you? But if you visit us every day, we will have something new for you every day. It's a completely new relationship we have with our readers and our audience, right? But it's consistent with the way people consume information today. You need it in the moment. You don't wait for a quarterly magazine and sit down and read it. You need new ideas every day that are kind of in the flow of work. The place we play in the world of ideas is we take the long view. Our goal is to help organizations build value through big ideas over time. And while those ideas are always changing and developing, they're meant to have lasting value. All of a sudden, what our readers needed, the leaders of organizations that turn to us for advice, they didn't really need the long view. All of a sudden, they needed a really short view. And so we changed our point of view to, how do we help an organization build value for the next 5 years, to how do we help this person get through the day, literally, and then get through the week, and then get through the month. And we're slowly kind of stretching that back out. This is all a manifestation of our digitization. If we had not made our own digital transformation, we would have been kind of helpless over the last year to actually produce value with the kind of speed and flexibility that we were able to. Hay dos conceptos que no se pueden separar. Uno es el de la transformación digital, que todos más o menos sabemos en qué consiste, y el otro, que es muy relevante y que no se puede separar en ningún caso de la transformación digital, que es el talento. La transformación digital la podemos explicar de varias formas, pero hay una muy simple. Consiste en entender que ya nunca más va a estar separado el mundo físico del mundo virtual. Esto, para las empresas a nivel corporativo y el impacto que tiene en sociedad, es una realidad, ya no es una perspectiva de futuro, es una realidad que va a estar ahí y a la cual los directivos deben ser capaces de gestionar. La otra parte es la del talento. También podemos definir el talento de varias formas, pero hay una forma muy simple y a la vez un poco cruel, ¿eh? El talento son aquellas personas que están por encima de la media, pero son también, sobre todo, aquellas personas que son capaces de adaptarse, de sintetizar y de tomar decisiones con la mayor agilidad posible, porque es esta agilidad la que requiere la velocidad del cambio tecnológico que está sufriendo el contexto industrial y social debido precisamente a la transformación digital. Bueno, la realidad virtual en el fondo ha tenido varios intentos a lo largo de la historia de entrar en nuestra sociedad. De hecho, hace que fue 20 años hubo una primera tecnología muy similar a la realidad virtual que se anticipó demasiado a la sociedad. Esto ocurre con ciertas tecnologías, son las Google Glasses, eso ocurre. De repente hay tecnología que entra demasiado pronto y la gente parece no estar preparada todavía para ello. A día de hoy creemos que la realidad virtual ya es su momento, lo que antes no, ahora sí. Entonces hemos visto que sectores como arquitectura, sanidad, temas de educación, no en todos los temas de educación, pero todos los componentes visuales, todos los temas de interactividad, la realidad virtual aumentada y mixta, queda claramente en una posición muy favorable a la hora de aportar nuevo contenido a estos nuevos sectores.
Sí, el gamificar cualquier experiencia es mucho más didáctica de esa forma y se implica mucho más el alumno, ¿no? Incluso hemos llegado a ver en ámbitos como el de la sanidad a gente recuperándose de dolencias o de enfermedades gracias a la realidad virtual. Lo hemos visto de primera mano porque hemos estado trabajando en eso también, en proyectos similares, y la verdad que es maravilloso ver que la realidad virtual puede lograr cosas que no se habían logrado hasta entonces, ¿no? Es muy importante entender esos ciclos, ¿no? Y saber en qué fases nos encontramos de cualquier tecnología, ya sea la cuántica, ya sea el machine learning, ya sea la inteligencia artificial, ya sea el 5G, ya sea la computación en la niebla, el edge computing, ya sea la realidad virtual, ya sean las experiencias inmersivas, da igual, ya sea la biotecnología, da igual. Tenemos que ver dónde está. Lo que sí que está pasando, y es que el ritmo de cambio es mayor. Es decir, desde que aparece un teléfono 1.0 hasta que aparece un teléfono móvil tipo iPhone, pues pueden pasar 10 años hasta que se habilitan todas esas tecnologías. Pero es que ahora, desde que aparece una tecnología y todas las que lo van a habilitar ya no son 10 años, ahora son 5. ¿Por qué? Porque esas otras tecnologías a su vez se ven habilitadas por otras tecnologías y por la entrada de la automatización en otros sectores que no están automatizados. Con lo cual es como una gran bola de nieve que va creciendo y cuyos ritmos de cambio cada vez son más pequeños, ¿no? La transformación digital nos impacta a todos. Posiblemente en países más desarrollados como Estados Unidos o Inglaterra, las empresas de ahí, las organizaciones de ahí lo vieron un poco antes porque tal vez lo empezaron a sufrir un poco antes también. Lo que está pasando es que ya en Latinoamérica ya se empieza a ver la necesidad de una transformación profunda de las organizaciones y son cada vez más las empresas que vienen a buscarnos para que los acompañemos en esa transformación. Bienvenido a un nuevo Professional Debate. En este caso vamos a analizar dentro de la inteligencia artificial, como ya hemos visto o sospechamos, el advenimiento de la inteligencia artificial usada para la optimización de recursos y eventualmente mejoras en los procesos, sí, procesos de negocios varios, sean de producción o sea de logística, conllevan a que personas que en la actualidad realizaban esa tarea, estos procesos lleguen a dejar a esas personas en una posición en la cual tengan que reinvertirse. Entonces, acá con Liliana le quería preguntar, justamente basado en este tema, ¿cómo ve o cómo piensa que deberíamos actuar para poder administrar o gestionar, mejor dicho, a estas personas que obviamente, que potencialmente están con miedo? Bueno, muchas gracias Gabriel por invitarme a reflexionar contigo sobre estas temáticas que creo que hoy nos movilizan, no solamente en el mundo de las empresas, sino en general en el mundo del trabajo, digamos, ¿no? En primer lugar, creo que es muy importante tener en cuenta que hay procesos que han venido ocurriendo en los cuales la empleabilidad de los seres humanos, de todos nosotros, está siendo desafiado en forma permanente, y hubo un set de habilidades digitales, por así decirlo, que las personas deberíamos haber ido incorporando a lo largo de esta última década. Bajo esta mirada, creo que algunas personas asumieron estos desafíos y desde su perspectiva profesional buscaron seguir siendo empleables o estar vigentes en este mundo del trabajo. Sin embargo, creo que hay una porción muy importante de la población a nivel mundial
que presenta déficit competenciales en este sentido. Con lo cual, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, creo que en las organizaciones, y no solamente las organizaciones como empresas, sino también desde la fase educativa, tiene que pensarse en esto para no tener un futuro apocalíptico donde verdaderamente los humanos sean reemplazados por las máquinas. Muy bien, muchas gracias, Lili. Bueno, como decía Liliana, justamente es un proceso que no es que nació ahora, sino tiene sus años, y es un proceso en el cual las personas, ¿sí?, tanto las personas tienen que ir, como bien decía, mejorando sus skills para poder seguir siendo empleables, pero son procesos que la humanidad ya ha vivido antes, por ejemplo, dentro de lo que fue la revolución industrial. Un efecto similar al que estamos viviendo, como decía en línea recién, en las últimas décadas. Así que bueno, muchas gracias por tu respuesta. Espero que les sirva estos breves comentarios como para saber qué puede llegar a suceder en el caso de que ustedes vean aplicaciones de inteligencia artificial dentro de sus negocios. Cuando hablamos de transformación digital, entendemos que hay una transición desde los medios analógicos hacia los medios digitales. Esto genera una enorme cantidad de información que necesitamos resguardar. Por eso hoy vamos a hablar con José Luis Buenhumán, jefe de ciberseguridad de una empresa de telecomunicaciones de alcance nacional dentro de Argentina. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Juan José. Bueno, José Luis, contanos un poco de qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad y para ponernos en tema, ¿cuáles son los riesgos que corremos? Bueno, primero que nada, cuando hablamos de temas de ciberseguridad, se trata de proteger la información digital en cuanto a lo que es confidencialidad, integridad y disponibilidad de esta información. Y cuando hablamos de riesgos a los cuales nos encontramos expuestos, son muchísimos, porque muchísimos son los factores de amenazas a los cuales estamos expuestos en el mundo digital. Por nombrar algunos riesgos, es la pérdida de información de nuestros clientes, de la compañía, la pérdida de los procesos, de la información de los procesos, el secuestro de información, que es uno de los riesgos que más se ha materializado en los últimos tiempos. Otro de los riesgos a los cuales encontramos expuestos es la falta de disponibilidad de los servicios o de los sistemas en los cuales se soportan los procesos digitales. Y hay algo también que habla mucho de la seguridad, es las personas, ¿sí? Muchos de los riesgos también están por las personas internas, como también los agentes externos, personas externas, lo que comúnmente se llaman los ciberdelincuentes. ¿Bien? Y cuando hablamos de personas internas, son aquellas personas que quizás están disconformes con su trabajo actual y pueden materializar un riesgo que exponga a la compañía y que termine siendo un riesgo de ciberseguridad. O sea, de alguna manera, nosotros cuando hablamos de riesgos pensamos principalmente que nos va a atacar alguien de afuera, ¿sí?, en un cibercriminal, pero además me parece interesante lo que vos decís sobre la disponibilidad de la información y sobre todo de los sistemas y procesos que deben ser parte importante de la operación de la empresa. Por supuesto, cuando hablamos de ciberseguridad se trata justamente de proteger los procesos, eso. Y sí, siempre estamos pensando que el riesgo puede venir de un agente externo, como decías vos bien, de un ciberatacante, pero también puede ser a veces alguien interno de la compañía. Quizás queriendo o sin querer puede materializar algún riesgo de ciberseguridad. Por ejemplo, el borrado de un dato puede ser un riesgo si nosotros no contamos con los procesos para poder recuperar esos datos, ¿no? Y fue una materialización de un riesgo interno, ¿sí? No fue un externo. Claro. Me parece interesante que nos definas algo que se llama en ciberseguridad espacio. Bien.
Nosotros en ciberseguridad hablamos del ciberespacio, ¿sí? El ciberespacio es el conjunto de personas, equipos, tecnologías, procesos que forman donde convive la información. El ecosistema. El ecosistema donde está la información. Que no es solamente el ambiente interno de la compañía, sino que muchas veces también abarca el ambiente externo, como por ejemplo nuestro proveedor de internet o cualquier proveedor de servicios que está fuera de nuestro contexto o de nuestro entorno. Bien. Eso es lo que definimos como ciberespacio, el conjunto de todos estos agentes, por así decirlo. Okay. Muchas gracias, José. Entonces, en términos de riesgos, José nos acaba de contar que no solamente es la información, sino que también tenemos riesgos de poder perder la disponibilidad de los sistemas de los cuales depende nuestra operación. Así que bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias, Juan José. Muchas organizaciones son conscientes de que tienen que implementar Big Data y Business Analytics. Ahora, muchas de ellas no saben cómo empezar, se sienten como perdidas dentro de un desierto, no saben qué dirección o qué rumbo seguir. Lo cierto es que cada vez que me entrevisto con ejecutivos de empresas y me comentan esta situación, dicen, quiero empezar con temas de Big Data, no sé cómo, no sé por dónde, no sé con qué. Mi respuesta ante esa pregunta es, lo primero que le digo es, me parece genial que decidan ir por ese camino. Ahora, ¿cuál es el problema que pretenden resolver? Esa pregunta generalmente no tiene una respuesta tan inmediata, porque las organizaciones saben que hay aspectos de su empresa que deben de ser necesariamente mejorados. Todo el mundo sabe que hay cuestiones por mejorar en cuanto a vender más, en cuanto a ser más eficiente en la logística, en la distribución, en cómo captar nuevos clientes, pero ¿tenemos data? ¿Tenemos información concreta de dónde está el problema dentro de nuestra organización? Yo creo que el primer paso para salir de ese desierto es entender cuál es el problema de negocio, fijar objetivos claros, objetivos que puedan ser medibles, que puedan ser cuantificables y que puedan ser, obviamente, realistas, ¿no?, en cuanto a la realización de cada uno de ellos. El segundo paso, una vez definidos los objetivos y definido cuáles son las metas que perseguimos, quizás ahí sí sea, bueno, establecer una especie de planificación estratégica a mediano o largo plazo para que las decisiones que tome la organización estén en línea con la estrategia de ir hacia el Big Data y de ir hacia la inteligencia de negocios. Ahora bien, el tercer paso para mí sería la elección de una arquitectura tecnológica que nos permita dar respuesta a estos objetivos y a este problema que hemos planteado. Mi recomendación para aquellas empresas que están en el desierto es comenzar con una estrategia cloud, es decir, no ir con una estrategia de compra de servidores, de almacenamiento, de dispositivos de infraestructura tecnológica, utilizar la nube como recurso por su simplicidad, por sus bajos costos de entrada y sobre todo por la versatilidad. Y bueno, por supuesto, no necesito tener recursos extremadamente experimentados dentro de mi empresa para lograr cumplir este objetivo. Creo que para aquellas organizaciones que están en el desierto y quieran salir de él con un rumbo claro, sí o sí, primero definir problema, definir la estrategia y en la medida de lo posible ir con una arquitectura cloud. Ese para mí es el camino.
Ya hemos visto bastante de teoría, tratemos de analizar ahora un ejemplo práctico y concreto dentro de la vida real. Nos encontramos en un viñedo donde habitualmente sucede toda una etapa en la cual las personas que trabajan acá necesitan saber los estados de sus plantas, en particular los sarmientos, para la prevención de plagas, pestes, o incluso hasta rupturas causadas por el mismo clima. Es entonces donde, con ayuda de la inteligencia artificial, podemos mejorar todo ese proceso y automatizarlo. Hemos visto que en lo que es inteligencia artificial tenemos muchas partes que pueden ser automatizadas con simples algoritmos donde utilicemos imágenes. En este caso, podríamos estar utilizando lo que son drones, que hoy día los conseguimos hasta prácticamente en las jugueterías, para que tomen fotos de las plantas, dado que en general los viñedos son vastos y grandes y se requiere mucho personal humano para estar constantemente revisando el estado de las plantaciones. Entonces, entrenamos una red neuronal, ¿sí? Sería el caso más complejo, en la cual sepa cómo detectar los estados de los sarmientos y predecir futuras plagas que estén latentes próximas a perjudicar lo que va a ser en su futuro la cosecha, ¿sí?, de estas uvas. Esta me gustaría quemarla. Les cuento. Viernes 7 de la mañana, me cae un mail, sistemas caídos. Bueno, llamo a la guardia de tecnología, chicos, pueden revisar esto. Excelente, sigo vistiéndome. 20 minutos después, Sebastián, venite, todo mal. Tenemos todos los sistemas caídos, servidores encriptados. ¿Va? Me voy rápido a la empresa. ¿Y con qué me encuentro? Todos los servidores encriptados. En resumen, entró un hacker, sistemas, vulneró el sistema operativo, de ahí puso un ransomware, se encriptó todo el servidor, pasó a los demás servidores, todos los servidores encriptados. Resumen, 5 servidores caídos. La operación de toda la empresa detenida. ¿Qué hacemos? A ver, en esta empresa, en esta era donde los datos son lo más preciado que tenemos, lo más importante, es el combustible de nuestras organizaciones. No podemos no tener copias de seguridad, planes de contingencia, no podemos no tener almacenamiento en la nube, no podemos replicar afuera. Tenemos que dedicarle tiempo y esfuerzo en pensar nuestros esquemas de recuperación de datos. ¿Ustedes qué tan segura tienen su información? Puede ser la diferencia entre seguir viviendo y un desastre total. Nosotros estamos vivos por las dudas. Transformación digital es como la sustentación en un globo aerostático, porque es la que genera la fuerza de empuje necesaria para llevar la empresa a lograr los objetivos en esta era digital. Hay un montón de definiciones de transformación digital, por todos lados, pomposas, simples. Una muy sencilla es aprovecharse de la tecnología para impactar en el negocio. Aprovecharse de la tecnología, pensar primero en digital.
pensar cómo con herramientas digitales yo puedo impactar y mejorar mi empresa. Y también tiene que ver con personas, porque es ponerse el chip en la cabeza de cuáles son las herramientas tecnológicas, el cambio que tengo que hacer yo para poder impactar en el negocio con transformación digital. Tiene que ver con personas, tiene que ver con cultura. Esta es la nueva era que estamos viviendo. El Big Data está intrínsecamente ligado a la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial solo es posible porque tenemos Big Data. Si no hay Big Data, no hay inteligencia artificial. Y esto es un tema importante porque hay gente que quiere poner en marcha proyectos de inteligencia artificial en salud cuando uno tiene estructurados los datos del Big Data. Una vez tengamos los datos del Big Data, puedes atreverte a hacer sistemas de inteligencia artificial, que los primeros es de soporte al médico especialista. Que tú tengas algo que en cualquier momento te puede ayudar. Este es el primer punto. El segundo es el reconocimiento de imagen. Y el reconocimiento de imagen llevaría al análisis patológico y al reconocimiento correspondiente a base de deep learning y por tanto una máquina que sea capaz de analizar esas imágenes. Y luego el segundo punto, que ya no es de análisis patológico, es el relacionado con el output de todos los equipos de diagnóstico. Un equipo de resonancia magnética nuclear, un escáner o un PET, que sería la combinación de ambos. ¿Por qué? Porque los resultados de esas imágenes son procesados por expertos, que son los que al final te dicen si tienes o no tienes un tumor. Pero ¿por qué no puede hacerlo también un equipo? Entonces yo creo que un sistema de inteligencia artificial para el análisis de los resultados de los equipos que se usan en diagnóstico oncológico, para mí tendría que ser una solución también prioritaria y de hecho hay varias compañías trabajando en esa línea. El futuro está abierto y no conocemos las respuestas. Lo que sí conocemos son las preguntas, que son exactamente estas. Está claro que la informática, lo digital, el robot, el ordenador, nos permite hacer más cosas. Nos permite ejercer mejor nuestra libertad, si tenemos criterio para ello. Nos permite acceder a información, a análisis, a comunicarnos de manera que antes era imposible. Por lo tanto, no podemos caer en un pesimismo tecnológico. El ordenador, lo digital, nos potencia. Pero al mismo tiempo que nos potencia, nosotros con el ordenador estamos cambiando el mundo. Y al cambiarlo, por ejemplo, hacemos desaparecer muchísimos puestos de trabajo. También podemos decir sí, pero estamos creando otros puestos de trabajo. Tan cierto es lo uno como lo otro, pero ambas cosas tienen consecuencias. Si eliminamos muchos puestos de trabajo de carácter rutinario y creamos muchos puestos de trabajo de carácter científico, sencillamente estamos creando espacio para ser a gente muy cualificada y estamos negando espacio para ser a gente que no esté cualificada. Podemos decir, el robot nos libera y nos da tiempo, si queremos tener tiempo, si queremos hacer cosas. Pero hay mucha gente que no quiere hacer cosas, que quiere entretenerse con una rutina para vivir con normalidad, que no quiere plantearse grandes retos. En ese sentido, la sociedad a la que vamos es una sociedad elitista, donde los más capaces, los que tienen más curiosidad, los más innovadores, van a tener más oportunidades. Pero los que no reúnen estas condiciones van a generar una bolsa de personas que a lo peor no se encuentran cómodas. Pero todos ellos van a querer votar. Y todas estas frustraciones, incomodidades, van a tener una expresión política. Y eso es un tema que nos ocupa mucho y nos preocupa mucho, porque la democracia es como un traje que le vale a una sociedad. Cuando la sociedad engorda o adelgaza, el traje ya no vale. La sociedad que está surgiendo ahora es distinta. Los modelos políticos que hoy tenemos que funcionan, hay muchos que tenemos que no funcionan, pero los que funcionan están dejando de funcionar. Y eso es normal, porque la sociedad está cambiando. Ahora, si la sociedad se compone de élites satisfechas y de gente descolocada, tendremos problemas políticos.
La transformación digital tiene diversas definiciones conceptuales. Una definición, quizás muy simple y muy puntual respecto a este tema, es la integración de la tecnología digital en todas las áreas de una empresa, donde principalmente esta integración va orientada a realizar cambios fundamentalmente en la forma en la que opera o brinda valor una organización a sus clientes. Creo que algunos valores o algunos puntos destacables es que la transformación digital crea ventajas competitivas, genera experiencias a los nuevos clientes, mejora la eficiencia operativa, etc. Me gustaría, Michelle, en función de esta cuestión de transformación digital, que nos puedas sintetizar qué entendés vos por la transformación digital y cómo lo relacionás en la industria de la banca. Gastón, me gustaría iniciar mi respuesta estableciendo un paradigma en que sencillo no es lo mismo que simple y simple no es lo mismo que fácil. A veces confundimos la transformación digital con la ultrasimplificación. Y la transformación digital no está relacionada a un eje de simplificación o de facilidad. Se trata en un ecosistema en el cual tenemos que hablar, sí, de trabajar en función del objetivo que es el cliente. ¿Qué es lo que desea el cliente que esa transformación le genere? En muchos casos sí podemos hablar de simplicidad, pero en otros casos tenemos que hablar de seguridad o tenemos que hablar de amplificación de proceso y en muchos de los casos o en la mayoría de ellos estamos hablando de la hiperpersonalización. Yo quiero que esa solución digital esté ajustada a lo que está dentro de mi perfil y mis deseos. La forma de comunicarnos, la forma de divertirnos, la forma de entretenernos, incluso la forma de trabajar, ha evolucionado radicalmente con los procesos de digitalización. Entonces es acá donde es muy importante que identifiquemos hacia qué tenemos que dirigirnos en ese cliente. La voz del cliente es la clave. Y es por eso que a mí me gusta utilizar el concepto de Human Design Centric, porque ya no es el cliente como algo lejano, sino es el ser humano en el medio de ese diseño de la transformación digital. Excelente, Michelle, gracias por tu aporte. Coincido con tu visión. No nos olvidemos que transformación digital no es solamente tecnología y digitalización, sino que también implica a las personas, ¿no?, como eje central para llevar adelante este cambio. Excelente, gracias por el aporte. ¿Cómo ves la influencia en la banca retail y de seguros de la TAM en la transformación digital? ¿La transformación digital es comprar fierros? ¿La transformación digital es entrenar a nuestros recursos, conseguir y obtener talentos u otra cosa? Todo tuyo. A ver, tal vez transformación digital es la sumatoria de algunos elementos. Y Gabriel, sin el afán de dar el nombre de alguna consultora internacional, creo que primero hay que reconocer que si no estás listo, contrátate a alguien que te ayude a hacerlo. Porque intentar hacer transformación digital empíricamente es muy difícil, ¿ya? Y puedes fracasar y puedes invertir mucho dinero que te impacta de forma negativa. Entonces, lo primero es contratar un buen consultor que sea el mejor, que te dé know-how y experiencias y benchmark que te pueden venir y presentar. Creo que el tema parte por varias cosas. Lo primero es que tenemos que reconocer que en este ambiente y en el cambio del juego en sí mismo, el cliente ya piensa de una manera distinta. Y te digo, piensa de una manera distinta y opera de una manera distinta. Porque aquí está el banco. O sea, nosotros hemos estado acostumbrados, este banco tiene 200 oficinas en el Ecuador, que para el tamaño del país es una red muy grande. Tenemos 8,000 corresponsales no bancarios, etc. Entonces, yo lo que te digo, ese modelo es un modelo que seguirá siendo vigente, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque el cliente ya adoptó
a través de su forma de consumir, de comprar, de interactuar, de leer, a través de un equipito como un celular o una computadora, principalmente un celular. Entonces, primero tenemos que reconocer cómo podemos estar en ese celular para que el cliente nos vea y que seamos relevantes y nos tome nuestros servicios. Entonces, parte de que tenemos que primero diseñar un modelo, una forma de abordar este modelo de transformación distinto como lo hacíamos antes. Y ponerle al cliente por delante es, yo creo que el principal desafío, porque esto todo el mundo lo dice. Yo soy enfocado en el cliente. La pregunta es el qué es lo más fácil de definir, el cómo es lo más complejo. Porque entonces en el cómo, los famosos prototipos, antes nos acostumbrábamos a diseñar un producto donde empezábamos por las llantas, después poníamos los ejes, después poníamos la carrocería y después el motor. Y esa era la manera de hacer productos. No, nosotros ahora hacemos prototipos que son distintos. Preferimos hacer primero una patineta y probar. Después decidimos hacer la bicicleta y probar. Cometemos errores, vamos viendo la satisfacción del cliente, lo que se llama el MVP famoso, que es tratar de que el cliente vaya y hacer ciertos experimentos y probar, prueba-error, hasta llegar a tener después la moto y finalmente el vehículo. Y así vamos construyendo nuestros nuevos productos, pero realmente entendiéndole al cliente. Y aquí viene el segundo factor, o sea, decir, primero metodología, ¿verdad? Metodologías ágiles, trabajar con células. La otra cosa es reconocer que tienes que hacer un reskilling de los perfiles de tu gente, y un reskilling significa capacitar, hacer una medición de sus competencias, etcétera, capacitar y transformar el mindset o simplemente traerte nuevo talento. Nosotros, por ejemplo, cuando arrancamos este proceso teníamos un data science. Ahora tenemos 25 data science y que son los que manejan las células digitales para generar toda la parte analítica, digamos, analítica para manejo de riesgos, para manejo de información predictiva, para todo tipo de cosas. Nosotros nosotros tenemos 3.5 millones de clientes activos y calificábamos cartera para tal vez en el mundo retail para 500,000. Hoy día, a través de la analítica avanzada, podemos calificar crédito para 1,5 millones de clientes. Hemos triplicado la capacidad de generación de leads para poder atender de mejor forma a nuestros clientes.